uno de el primer acuerdo de una provincia argentina con la Comisión Fulbright. ¿Qué es lo que es la Comisión Fulbright? La Comisión Fulbright es una comisión que depende directamente del presidente norteamericano, hay en distintos países, y que tiene la misión de ayudar a estudiantes de esos países a hacer máster o doctorado en universidades norteamericanas. La Comisión Fulbright lo que hace es ayudarnos con la cuota que hay que pagar en las universidades para que los estudiantes estudien. No pagan. No pagan, o por lo menos, o si no lo paga Fulbright, pero no lo paga el estudiante. Y después, el gobierno de San Juan paga el pasaje, paga el estipendio mensual para que el estudiante viva. Y así es que tenemos en este momento 10 becarios Fulbright en temas estrictamente de interés de la provincia, y este año regresan, ya algunos han regresado, la primer camada de 3 que enviamos hace 2 años atrás, especialistas con máster hecho en uso racional del agua, en cultivos en zonas áridas y en energías no convencionales. Son 3 temas que a la provincia de San Juan le interesan tremendamente. ¿Podemos recordar los nombres de esa gente? Sí, Guillermo Bosch ha hecho un máster sobre uso racional del agua, Daniela Vallés hizo un máster sobre energías no convencionales, y Nadia Valverdi hizo un máster en cultivos en zonas áridas. Bueno, creo que son temas así que ellos tienen túneles también, esos están todavía fuera. Pero eso va a ser útil. Sí, en túneles carreteros, en cuestiones sismo resistentes, estructuras sismo resistentes. Yo creo que es un avance porque aparte ellos por contrato tienen que permanecer 5 años en la provincia trabajando en su área, en entidades gubernamentales. Por ejemplo, Guillermo Bosch, lo ideal es que vaya a hidráulica, Daniela Vallés que vaya al EPSE, que es donde se maneja la energía, los distintos tipos de energía de San Juan, y Nadia Valverdi debería ir al INTA. Naturalmente. Pero qué buena determinación se ha tomado, porque verdaderamente a través de estos conocimientos San Juan puede aprovechar perfectamente bien todas sus inquietudes, ¿no? Además que tuvimos la ventaja de que cuando este programa se le ocurre al ingeniero Del Bono, él había sido miembro de la Comisión Fulbright en su momento, cuando él era rector de la universidad. Entonces aprovechamos esa relación, que había quedado con una relación muy buena en la Comisión Fulbright, para poner en funcionamiento este programa, que fue el primero de una provincia argentina con la Comisión Fulbright. Primero del país. Una provincia argentina con la Comisión Fulbright. ¿Cuál es la ventaja? La Comisión Fulbright tiene llamados a veces, pero donde interviene cualquiera. En cambio, con este programa, los sanjuaninos, los estudiantes sanjuaninos que quieren ir, o los profesionales sanjuaninos que quieren ir, no compiten con gente de otras provincias, simplemente la competencia es entre los propios sanjuaninos. Hugo Norato, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando de FM Alas y de Cadena Vida acerca de este avance que se ha conseguido el tema de Marte, con el tema del agua, ¿no? Sí, el tema del agua en Marte siempre fue una cosa interesante, porque siempre se supo que Marte tuvo agua. Siempre se supo que Marte tuvo agua. ¿Por qué? Por los estudios orográficos que había canales que eran evidentes, y por ahí había circulado el agua. Pero lo que se ha descubierto ahora es una cosa distinta. Lo que se ha descubierto es que ahora hay agua. Ahora. Porque el satélite que estuvo sobrevolando Marte, y desde hace algunos años viene tomando imágenes del lugar, tomó imágenes de cosas que se están moviendo en el canal. Y aparte, a través de un instrumento que llevaba a bordo, que determina la composición química de ese elemento que circula por el canal, encontró que ese elemento es agua salina. O sea que, así como, digamos, el agua del río Hachal tiene arsénico ya naturalmente, estos ríos marcianos, digamos, lo que se ha fotografiado en los ríos marcianos,
agua salada. Entonces ahí eso abre una serie de especulaciones, todas versiones por el momento, hasta que se haga un viaje con humanos, que está previsto para antes del 2025, hacer un viaje a Marte con una tripulación humana, y que pueda determinar algunas cosas fehacientemente in situ. Pero esto ha abierto la especulación de la posible vida, aunque sea primitiva, en Marte. Cuando uno tiene agua, siempre tiene que sospechar de que hay vida. Vida tal como la conocemos nosotros. El agua es el transporte de la vida. El desarrollo de la vida se debe al agua. Si no tuviéramos agua, nosotros no tendríamos vida. Claro. Ustedes que son estudiosos en esto, decir, vos, ¿qué ven en perspectiva eso? Se ha estudiado tanto sobre Marte. No, Marte se ha estudiado tanto porque es el planeta más parecido a la Tierra. De todo el sistema solar es el más parecido a la Tierra. El que tiene condiciones ambientales parecidas a la Tierra, donde las temperaturas son extremas, pero no son desconocidas para la superficie terrestre. Tenemos temperaturas de 40 a 50 grados bajo cero, que también las tenemos en la Antártida o en el Polo Norte. Entonces, no son cosas desconocidas. Tenemos una superficie rocosa, con canales. El Monte Olimpo, en Marte, tiene 13.000 metros de altura, o sea, casi el doble del Everest, el más alto en la superficie terrestre. O sea que tenemos cosas parecidas. Y el interés de los investigadores es que si Marte tuvo agua en grandes cantidades, como se sospecha, ¿qué es lo que pasó en Marte para que la haya perdido? Porque ese puede ser el futuro de la Tierra. Hay que averiguar por qué Marte perdió el agua para saber qué es lo que va a pasar en el futuro con la Tierra. A lo mejor le puede pasar lo mismo. Porque si tuvo, como manifestás vos, Hugo, quiere decir que se investigó, yo soy en el que tuvo, ¿verdad? No como ahora, tal vez, ¿no? No, los investigadores sospechan que Marte tuvo un océano que cubría el 20% de la superficie de Marte. No es tan importante como la Tierra está el 70% de la superficie de la esfera terrestre, está cubierta por agua. Algunos investigadores sospechan que eso ocurría en un 20% de la superficie de Marte, que tuvo un océano de ese tipo. Pero no se sabe bien por qué lo perdió. Entonces la gente está interesada en saber eso. Pero indudablemente que cuando llegue una expedición así con humanos a Marte, hay cosas que se van a investigar in situ, que es mucho mejor que hacerlo desde el punto de vista remoto, como se está haciendo ahora. Claro, si hay agua hay vida. ¿Qué le ibas a preguntar, Daniela, a nuestro amigo? Bueno, lo que vivimos hace poco, el tema de la luna roja. Sí. Porque la verdad que no fui una de las que me fui hasta ahí, hasta el Villicum. Fui con mi amiga Marcela, obviamente. Vimos ella me llevó, estuvimos ahí esperando que pasara. La verdad que fue fantástico, yo nunca lo había visto. Me parece que en algún momento pasé un eclipse cuando era más chica. No la vi nunca la luna roja, la verdad era. Pero esto tiene alguna influencia, nos va a nosotros, a la gente, ¿afecta en algo? ¿Tiene alguna consecuencia? Para nada, porque el eclipse de luna es un efecto puramente geométrico. La Tierra tiene una sombra detrás, y el Sol está de un lado de la Tierra, del otro lado opuesto al Sol hay sombra, como cualquier objeto que es iluminado por una lamparita. Detrás del objeto hay sombra. Entonces, la Luna se mete en la sombra de la Tierra y por eso no le llega la luz del Sol y se oscurece. Ahora, ¿por qué es roja? Es roja porque la atmósfera terrestre le sigue enviando radiación a la Luna. La atmósfera terrestre difunde la luz solar. Y resulta que la atmósfera terrestre, por decirlo de una manera, absorbe la luz azul que no llega del Sol. Entonces la que difunde es la roja. La azul la absorbe. Entonces la que difunde es de color rojizo. Y durante el eclipse, entonces la Luna es iluminada por esa luz que le envía a la atmósfera terrestre, que es de color rojizo. Pero desde el punto de vista científico, lo que dice la Luna no tiene ninguna importancia, es un efecto estético geométrico. Son más importantes desde el punto de vista científico los eclipses de Sol. Al estar el eclipse
eclipse de sol no se produce porque el sol entra en ninguna sombra. Simplemente lo que pasa es que la luna pasa delante del sol. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cosas que no se ven normalmente cerca de los bordes del sol, porque el sol es muy brillante y no se ven, cuando está cubierto se alcanzan a ver en el borde solar. Y ahí como formas, como algo, como... No solamente eso, resulta que la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, se verificó durante un eclipse de sol. La teoría de la relatividad de Einstein dice que cuando la luz pasa al lado de un objeto de mucha masa, muy grande, se curva. La luz se curva, no sigue una línea recta. Entonces, cuando uno tenía el sol eclipsado, tapado, una estrellita de fondo estaba muy cerca del borde del sol, pero viene en el fondo, en lugar de llegarnos la luz de esa estrella en forma recta, se curvaba. Entonces parecía como que la estrella estaba en otro lugar. En un eclipse de sol desde África, una persona muy importante dentro de la astronomía, que fue Eddington, verificó que eso era cierto. Y entonces esa fue a principios del siglo XX la primera confirmación de que la teoría de Einstein de la relatividad era correcta. Entonces los eclipses de sol sirven para ese tipo de cosas, pero los eclipses de luna son simplemente un efecto geométrico, no pasa nada, no afectan a la gente de ninguna manera. Los eclipses de sol inclusive afectan a los animales, porque como el sol se tapa, baja abruptamente la temperatura en el lugar, se pone todo oscuro, y entonces los animales que tienen el ciclo del día y de la noche, empiezan a salir los animales de noche, empiezan a ocultar los animales que se ocultan de noche, entonces es una confusión que tiene. Cambiaron el horario. En que vuelve otra vez a aparecer la luz solar. Sé que es todo un mito esto de la energía, de que te va a ir mejor, que el baño de luna y todas esas cosas. No, la única forma de que te vaya mejor es trabajar más y un poco de sueño. Porque he escuchado cada cosa que vos te debes matar de la risa cuando lo ves, que te dicen, si estás tantas horas debajo de la luna, la energía y todo. Está relacionado con la astrología. Lo que pasa es que la astrología, que fue precursora de la astronomía, porque los primeros que se dedicaron a esto fueron los astrólogos. Ningún rey, ningún mandatario de pueblo alguno iba a la guerra antes si su astrólogo no le decía, atacá hoy porque este es tu día. Así murieron varios astrólogos decapitados, que no la acertaban, el tipo perdía y entonces chao, a otra cosa. Pero los astrólogos fueron los precursores de la astronomía. Cuando la astronomía empieza a ser más determinista, o sea que empieza a poder predecirse la posición de los planetas muy perfectamente, entonces la astrología empieza a decrecer en importancia. Y después hay otra cosa que los astrólogos que siguen haciendo horóscopos hoy en día no lo dicen, es que en 2000 años el Sol y las casillas que el Sol ocupaba cambiaron de lugar. O sea, el Sol, cuando nosotros decimos Acuario, que dijimos ahora, no está en Acuario en febrero, no cambió una casilla completa. Y eso es matador para los astrólogos, no lo dicen. El Sol que estaba en Acuario ahora está en Capricornio, porque todo tiene su movimiento en el cielo. Uno lo ve fijo porque en la vida humana las estrellas están tan lejos que uno las ve siempre en la misma posición. Pero hay programas que uno puede calcular la forma de la Cruz del Sur hace 10.000 años atrás y no era una cruz como es ahora. Entonces, todo tiene su movimiento. Claro, lo decía bien, Hugo, ¿no? Un astrónomo le gusta investigar qué hacen los astrólogos, pero no es al revés. El astrólogo no inserta en el tema. No, porque... ¿No es cierto? Claro, no se inserta por una razón simple. No puede discutir con un astrónomo porque una cosa es una cuestión de fe. Es lo mismo que lo que pasa con las religiones. Vos tenés, no sé, 100 religiones en el mundo y cada una cree que tiene razón. Es así. Vos no podés discutir con un musulmán, con un maometano, y cada uno tiene razón. Por ejemplo, en la religión judía, los judíos aceptan, es muy religioso, que el Sol tiene cerca de 6.000 años, cuando en realidad el Sol tiene cerca de 6.000 millones de años, no 6.000 años.
pero para los judíos el sol tiene 6.000 años, pero el judío practicante sostiene que el sol tiene 6.000 años. Pero es una cuestión de fe. Si vos tenés que publicar un trabajo científico en una revista internacional, no podés ir con una cuestión de fe. Tenés que demostrarle tal y tal y tal cosa para que te lo publiquen. Si no, lo rechazan y no lo publican. Por algo te han publicado varias cosas a vos, ya, Sí, ¿no? bueno, entonces una cosa es una cuestión de fe, Otra cosa es... que no es incompatible las cuestiones de fe con las partes científicas. Porque si la persona cree que el Sol, la Tierra, el universo en general fue hecho en 7 días y 7 noches, tiene su problema resuelto, no tiene que investigar más, ya está. Una cuestión de fe. Hugo, en tu actividad académica, en las tareas que has desarrollado en San Juan, en el país y en el mundo, ¿qué cosas crees vos en las cuales hay asignaturas pendientes? Bueno, yo creo que primero y fundamental, sobre todo en la Argentina, en el tema educativo. En el tema educativo estamos realmente mal, pero muy mal, y vamos peor. Pero eso ocurre en todas partes del mundo, ¿eh? No es solo de la Argentina, porque el sistema educativo que nosotros tenemos fue en el mundo, me refiero que tenemos en la superficie terrestre, salvo algunos países que ya se han adelantado en el tema como Finlandia, lo creamos para la sociedad industrial. Cuando aparece la primera oleada industrial, cuando están las cintas donde los obreros y las obreras armaban las partes industriales, la primera revolución industrial, la educación fue hecha para eso. Hoy la educación no puede ser estandarizada, nosotros tenemos una educación estandarizada. Todos los alumnos, para pasar de tal año a tal año o de tal grado a tal grado, tienen que aprobar todos el mismo examen de matemáticas, todos el mismo examen de castellano, todo el mismo examen de historia, y eso hoy no va mal. Hoy la educación tiene que ser personalizada. Las escuelas, como las conocemos hoy en día, tienen que desaparecer. No puede seguir manteniéndose este sistema educativo que no reconoce determinadas características del ser humano. Un ser humano puede tener una capacidad excepcional para el arte, para las letras, puede ser un tipo espectacular en trabajo manual, y a lo mejor esa persona no necesita resolver ecuaciones de tercer grado. Ahora, Hugo, ¿cómo se hace? Porque la estandarización tiene que ver con los recursos, ¿no?, económicos. ¿Cómo se hace para la personalización? Porque es clave también pensar, es decir, el ahorro que significa estandarizar, ¿no? Es decir, lo tenemos así también un poco para que la gente se dé cuenta de que hoy hay que relegarse para este tipo de cosas en los miles de cursos aprobados, acreditados, que hay en la web. Entonces, la acreditación de cursos la pueden hacer instituciones gubernamentales, instituciones exitosas. Uno puede tomar de la web tantos cursos, y la institución puede decir, estos cursos están acreditados por nosotros. Por supuesto que va a haber profesiones que requieren la certificación del Estado. Por ejemplo, un médico, un piloto de avión, tiene que estar certificado por una entidad gubernamental. Pero el habitante normal, que hace un curso que quiere educarse en cuestiones normales, lo que hace a sus capacidades, lo puede hacer perfectamente diseñando su propia currícula, tomando los cursos que quiere de la web, certificados por la entidad correspondiente. Entonces, eso ahorraría un montón, ¿no? Ahorraría un montón. Las escuelas deben quedar como centros que se ocupen de aquellos que tienen dificultades, porque siempre va a haber personas que tienen dificultades. Bueno, esas personas pueden ser tratadas en los centros, pero imagínense que hoy en día 40 alumnos o 35 alumnos sentados en un banco mirando para el profesor que está parado ahí delante en el curso de matemática a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana a las 10:45, los 40 alumnos tienen que tener ganas de aprender matemáticas a las 10 de la mañana, el profesor tiene que tener ganas de dar clases de matemáticas a las 10 de la mañana, y eso no puede ser. Es decir, es totalmente antinatural. Para decirlo con la experiencia que uno recoge del día a día, ¿no? Universidad del siglo XXI, haciendo la tarea de esta que
ha conseguido los ciudadanos argentinos recibirse de abogados, de médicos. Claro, si uno quiere ir a pasear al perro a las 10 de la mañana, puede hacerlo y a lo mejor le da ganas de estudiar ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas a las 10 de la tarde. Y a lo mejor el tipo nunca quiere ese curso porque el tipo es un experto pintor o escultor. Y hoy en día, por ejemplo, vayan ustedes a tratar de conseguir un gasista o un electricista matriculado en San Juan que venga y le haga las cosas en la casa. Aparte de cobrar una fortuna, no lo van a encontrar fácil, porque no todos tienen que ir a la universidad. Y hay un montón de cosas que son utilísimas para la sociedad, que no requieren título universitario. Las escuelas de arte y oficios que antes existían, que fueron básicamente destruidas en algún momento, que hoy parece que se quieren volver a reflotar, son absolutamente imprescindibles. Ahora, qué importante este aporte a quien nos está escuchando, señoras y señores oyentes, porque estamos dándole una nueva perspectiva de cómo encauzar estas generaciones que uno está viendo también, ¿no? Las nuevas generaciones están encuadradas dentro del sistema. Hay chicos que son expertos, pero chicos de 10, 11, 12 años que son expertos en hacer cualquier cosa con los jueguitos de las computadoras. Claro, con el YouTube, con el Facebook, todas las aplicaciones, y son expertos en eso, y a lo mejor no saben resolver una ecuación de segundo grado, que no está en su capacidad. Y hay otros que son excelentes en matemáticas, y bueno, buen idioma. Ahora, vamos a tomar un bloquecito más, porque vamos a hacer una pausa, pero vamos a ver cómo explicar a la gente qué cosas, porque ojo, que acá hay que refundar un sistema, ¿no es cierto? Entonces, a ver cómo lo hacemos, porque también el mensaje va para quienes nos gobiernan, intendentes, gobernador, presidentes, diputados. Hay mucha gente de esos que conocen esto, hay que hacerlo. Lo que pasa los gremios, no herir, que no corra sangre, hacer un acuerdo con los gremios para que en conjunto, un acuerdo, tomen las iniciativas necesarias para modificar el sistema educativo. Bueno, ya lo vamos a estar explicando, porque Hugo Levato nos ha dado justamente algo que nuestras emisoras, estamos unidas en este programa, pero que además estamos unidos en otras voluntades, como por ejemplo las elecciones mañana, ¿no?, que la vamos a transmitir en simultáneo. Creo que abrimos un debate interesante para que muchos opinen lo que quieran. La opinión que dijo los gremios, también los gremios tendrán que opinar. Así que hacemos una pausa y agradecemos.